positivo, por ejemplo, en el coronavirus, nunca lo hemos visto, pero hemos empezado a ver en las autopsias que hay trombos, que hay esto, que hay el otro, entonces le damos anticoagulante, porque hemos pensado, y le damos antes de que, incluso, pero no, nos han dicho en Estados Unidos que solo hay que darle acitromicina y cloroquina, y ya, pero ahí dice nomás, dice en mi libro, y se muere. No, no, ya estoy pensando, porque es causa-efecto en esto, entonces se complementan los dos. En general, el excelente médico es el que tiene las dos, ¿no? Y necesariamente la desventaja del de patrón es que necesitas experiencia. Pero eso implicaría que un médico que no tiene experiencia, entonces sería mal médico, ¿no? Porque puede tener el hipotético deductivo. En general, se han hecho varios estudios de cómo piensa un médico, cómo piensa para llegar a un diagnóstico médico. Es un tema que es bien de interés. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo piensan los grandes médicos, como el Dr. House, ¿sí? Entonces le podemos enseñar a otro. Y entonces podemos tener varios Dr. House. Entonces se ha visto mucha teoría, que el hipotético deductivo, el de patrón, bla, 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 que aquí, que allá, pero es muy teórico. En realidad, cuando tú buscas en artículos un método como tal, no te da así paso 1, paso 2, paso 3, o sea, es medio como que muy bla, bla, bla. Entonces, ha habido varios estudios donde se han comparado a médicos con mucha experiencia, me refiero a médicos internistas con mucha experiencia, versus los residentes de primero, segundo, tercer año, cuarto año de medicina interna para diagnósticos, ¿no? Con pacientes. Y resulta que lo obvio, ¿no? Los con más experiencias son mejores, los R4 son mejores que los R2, que los R3 y así. Entonces, en esos estudios preliminares, haría pensar que el método del patrón es la neta del planeta y que con experiencia recién puede ser buen médico. Sin embargo, alguien lee esto y dice, no, no estoy de acuerdo, parece que no está muy bien. Lo que hace es lo siguiente, estudia a los médicos de nuevo para ver si realmente los que eran en teoría los grandes pensadores, razonadores clínicos, los especialistas de 20, 30 años de experiencia, eran realmente buenos. ¿Cómo? Y es bien, bien interesante. Hace casos de Doctor House. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Eh, el Doctor House tiene su base científica, hipotética, deductiva, causa-efecto. Es la expresión, el ejemplo más claro que les puedo dar de esto. Se inventa casos que podrían haber en la vida real, pero parecen no, pero tienen una base causa-efecto. O sea, pasa esto, o sea, una causa lógica. A veces, y eso vamos a ver en MB, en Medicina Basada en Evidencia, no es tan lógico esto. O sea, no sigue la lógica en nuestro cuerpo, nuestra enfermedad, etc. Pero se inventa casos que nunca habían visto estos médicos, tanto los super especialistas como los residentes, con diagnósticos que solo se dan por método hipotético deductivo. Los resultados son interesantes. La mayoría tienen una media, es decir, el R1 con el R5, que con el médico de 20 años de experiencia, casi los mismos resultados tenían, no había diagnósticos certeros. Y aplica lo siguiente, dice, pero ve un grupo de los médicos con mucha experiencia y dice, pucha, pero hay una discordancia, aquí hay como que R1, 2, 3, 4, 5 y algunos médicos con experiencia salen los mismos resultados, pero engloba un grupo de médicos que sí llegaban a los diagnósticos, por más de que sean disparatadas las cosas que escribían, llegaban a los diagnósticos. A ese grupo, dice, entonces, a ese grupo lo empieza a estudiar de esos médicos que eran los llama él pseudo razonadores clínicos, a los que salieron mal en estos, y a los verdaderos razonadores clínicos cuando salieron bien con esto. Y dice, voy a estudiar a estos que parecen tener, y empieza y los va estudiando de una manera no tan pedagógica, sino más lógica. Empieza a usar sistemas de redes que tienen que ver con la teoría física, la inteligencia artificial, cosas así. No vamos a entrar muy en detalle para ver cómo, o sea, en teoría quieren saber cómo funciona tu cerebro para que me llegues a la hipótesis de deducción. Y al principio era como muy ambiguo, muy descriptivo, y va llegando a conclusiones objetivas, valga la redundancia. Y al decir objetivo, estamos hablando de algo comparable, medible, pero algo más importante, reproducible. Y entonces ve cómo que con estos métodos
empiezan a, porque una manera fácil que empezó él es decir a los médicos que llegaron al diagnóstico, ¿cómo llegaste al diagnóstico? Háblame, eh, dime esto de una manera verbal. O sea, y el médico repetía, yo he visto este paciente y de día decía esto, entonces he pensado que podría hacer esto por esto, pero no concordaba con esto, así oralmente. Y eso es una tremenda manera de entender cómo un médico razona. Por eso es que yo soy hincha de las reuniones clínico-patológicas o anátomo-clínicas donde se reúnen todos los médicos, discuten el caso y uno dice, yo esto, yo creo esto, yo así, así, porque empieza a ver cómo piensa un médico. Es interesante y es una buena manera de aprender el razonamiento clínico, tanto de patrón como hipotético deductivo. Pero empieza a tener método. ¿Y qué es un método? Un método es una serie de pasos ordenados, sistematizados. Por ejemplo, te digo, método de cómo manejar tu bici. Entonces, primero será entender qué es la bici, para qué sirve, las partes. Entonces, o cómo manejar moto, por ejemplo. Entonces, ahí empiezas a escribir de una manera que te garantice que cuando tú lees esto, solito tú podrías agarrar y manejar una moto. Entonces, empieza a hacer estos métodos que actualmente son muy caros, los cursos de eso son muy caros, muy poco difundidos y difíciles de acceso, pero muchas universidades del mundo ya, esto hace 10 años ya se han dado cuenta que no necesariamente si un estudiante le das un montón de libros, un montón de clases, un montón de prácticas, necesariamente es un buen razonador clínico, no necesariamente. Y no podemos dejar al azar la formación de los futuros médicos, decir, ah, bueno, por ahí sí desarrolla hipotético deductivo porque él es muy inteligente y ahí va. No podemos dejar al azar eso. Entonces, muchas carreras, muchas universidades en Brasil, en México, en Estados Unidos, ya han implementado como materia, ¿qué cosa? Razonamiento clínico. De una manera no como una materia como tal, sino transversal, o sea, que pase todas las asignaturas. Pero me parece que incluso debería haber una materia que se llame razonamiento clínico, porque es como entrenarte para llegar a un diagnóstico, ¿no ve? Entonces, este cuate empieza a hacer métodos y esos métodos están bien, pero ¿cómo comprobar si funciona o no funciona un método? Directamente enseñándole. Si te doy un manual, un método de cómo manejar moto y no sabes manejar moto, te chocas o ni prendes la moto, ¿estará bien o mal ese método? Mal. Entonces empieza con médicos internistas, R1, 2, 3, 4, 5. Les enseña el método y los vuelve a exponer a casos clínicos que nunca han visto. Curiosamente, después de haberles enseñado el método, R1, 2, 3, 4, 5, mismos resultados. No lo esperaba que el R5 salía mejor que el R1 y salían bien los diagnósticos. ¿Qué quiere decir eso en sus conclusiones? Que si nosotros logramos un método que es reproducible, que es comparable, que es medible y se lo enseñamos a alguien y lo incentivamos, entonces el médico no necesita 20 años de experiencia para tener el hipotético deductivo, sino que podrías desarrollar eso desde mucho antes eso sí, muchos de los médicos no les agradó que haya visto dentro de su cerebro, captado su método, enseñado, porque ese tal vez ha desarrollado en 10, 20 años de experiencia. No les ha gustado porque cuando los volví a comparar, eso también ha hecho algo interesante, ha vuelto a comparar a los R1, 2, 3, 4, 5 con los que había de los verdaderos razonadores clínicos, o sea, comparado, haciendo los mismos otros exámenes y los resultados eran similares. Conclusión, ¿se puede enseñar razonamiento clínico hipotético deductivo por un método? Sí. Entonces, ¿qué es razonamiento clínico? Como piensa un médico o un odontólogo. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico. Puede ser por patrón o por método hipotético deductivo. ¿Cuál es mejor o peor? En algunos casos, paro cardiorrespiratorio, patrón. En otros casos, ¿qué? Hipotético deductivo cuando no sabemos qué tiene o se superpone, etc. Eso es el razonamiento clínico. Ahora, yo en otra clase específicamente les voy a dar un método de razonamiento clínico como tal para cualquier cosa, sea médico o odontólogo, para cualquier materia. Pero en el caso de anatomía patológica y volviendo a la primera competencia que se llama DM, descripción macro, cuando ya han visto el video de los 7 parámetros y el objetivo que llega a la hipótesis diagnóstica, necesitamos un método, pero que tiene que ver mucho más con anatomía patológica. ¿Y qué hemos dicho que es un método? Una serie de pasos ordenados. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico o llegar a un objetivo. Les voy a dar un método que es propio de anatomía patológica y que tiene que ver con la descripción macro.
Porque hemos visto que los parámetros llegan a una hipótesis diagnóstica, pero hay que ver cómo llegas a esa hipótesis diagnóstica y eso va a verse en relación a un método. Este método me va a ayudar a llegar a eso. Entonces, esa va a ser una clase exclusiva del método para luego retomar con esto y generar la competencia de descripción marco.